Saludos, buenas noches, gracias por recibirnos en su casa. Otro programa de jueves de Hablando de Frente. Recuerden que estamos aquí a las 7:30 de la noche todas las semanas. Cuando aquí no puedan sintonizarnos, estamos en las redes de YouTube de Vallarino Panamá y de Next Panamá. Acuerden suscribirse para todos los programas que sacamos les salgan de una vez. Hoy, tema obligado, tema que hemos estado viendo de primera mano, el caso que estamos llevando de Ricardo, y también vamos a hacer algunas precisiones constitucionales que es importante que se sepan y el por qué las voy a hacer. Aquí cuando yo trato de hablar de los casos, trato también de hablar de derecho, porque lo que yo aplico para un caso en derecho también debe aplicar para otros casos y busco pues que hagamos un poquito de docencia. Fíjense, primero vengo cansado porque hemos estado todo el día de hoy en audiencia, de hecho vine directo para acá, así es que así mismo como salí de la audiencia, así mismo me están viendo aquí. La audiencia nos ha ido a los efectos de nosotros maravillosamente bien. Si alguien me pidiera a mí una evaluación 10 veces mejor que la vez pasada. ¿Y por qué sucede eso? Porque nosotros ya sabemos quiénes son los testigos y qué viene a hacer cada uno a juicio, y eso a nosotros nos da una ventaja tremenda. La vez pasada, cuando nosotros estábamos interrogando y me traían a una persona del Consejo Nacional de Seguridad o a cualquiera de mis compañeros de la defensa, pues nosotros no estábamos claros quién era la persona, qué hacía, no se nos había permitido el acceso, así que nosotros estábamos así como recelosos, y uno tiene que ir como cirujano, tiene que ir poco a poco viendo a ver a dónde uno va cubriendo los escenarios para que no pueda tener a una persona, no darle chance a una persona de poder decir algo que no debe, una mentira en juicio. Entonces, para eso uno va haciendo una especie de costura de contrainterrogatorio para asegurarse que la persona no pueda mentir en el contrainterrogatorio. Y eso lo hace muchas veces muy lento, porque uno va llevando al testigo a veces de un lado al otro, evaluándolo para ver qué es lo que está haciendo, evaluándole incluso sus gestos, su modo de su lenguaje físico, y dependiendo de eso uno acelera o no un contrainterrogatorio, uno es más incisivo en el contrainterrogatorio. Pero cuando ya nosotros sabemos perfectamente quiénes son, a quiénes responden, quién lo mandó, qué es lo que en su momento dado ya declararon, nosotros tenemos una ventaja, porque yo antes de ir al juicio de Ricardo la vez pasada, yo me había leído todo lo que ellos habían declarado en toda su audiencia y me había visto cada una de las declaraciones de ellos que habían dado en el caso de Gustavo Pérez y Alejandro Garús, que siempre será una vergüenza de la justicia. Y yo prometo que de este juicio van a salir suficientes elementos para incluso revisar esa sentencia, porque para mí será una de las peores injusticias que se habrá hecho en el sistema de justicia si a ellos les llegan a confirmar un fallo en contra. ¿Por qué les hago estas aclaraciones que les voy a decir? Y les voy a decir exactamente lo que está ocurriendo en el caso. Porque yo veo los otros medios y por Dios y mi madre que yo digo, chuleta, de verdad que parece que tuviéramos dos juicios. El que se está llevando en los medios, que siempre no nos han querido mucho, por lo menos a Ricardo no, y cuando no lo quieren tanto, los medios incurren en una serie de censuras. El otro día yo veía al Papa Francisco sacar un video diciendo los 4 pecados que hacían los periodistas. Y he estado cuestionando este hecho porque en el juicio pasado yo cuestionaba que algo ocurría dentro en la audiencia y nada de eso salía. Era impresionante ver eso. O sea, una cosa es que yo se los diga y otra cosa es que ustedes hubieran podido estar en la audiencia y que se reflejara. Ricardo Martinelli, de viva voz, solicitó que el juicio fuera público. Se negó que el juicio fuera televisado y público. Yo tengo mis aprehensiones de que se haga eso, porque para nosotros lo importante es que todo el mundo conozca de primera mano, todos los que quieran, lo que está pasando allá adentro. Porque cuando los otros medios en el juicio anterior hablaban y decían que había pasado y que los testigos habían acreditado,
faltó que se filtraran en YouTube y todavía están en YouTube. Y de hecho, si ustedes buscan contrainterrogatorio Ricardo Martinelli o audiencia de Ricardo Martinelli, les va a salir varios de los contrainterrogatorios del juicio pasado y ustedes van a ver en qué se convertía eso, que era como una especie de circo. Ahora, cuando un medio omite información de alguna de las partes, esa gente que se la pasa hablando de que si el gobierno censura, de que censura, ellos están cometiendo censura. Cuando no le da voz a las dos partes, ellos están haciendo censura. Cuando agarran y editan específicamente el pedacito que les conviene, ellos están haciendo censura. Cuando no mencionan una noticia que no les conviene porque simplemente omiten. A mí me llamó la atención el viernes, porque el viernes fue devastador para la Fiscalía. Cuando yo digo devastador, fue devastador. Ellos llevaron 4 testigos, de los cuales 3 eran testigos principales del Consejo Nacional de Seguridad. Y cuando yo salgo a dar declaraciones, me había correspondido el contrainterrogatorio de ellos y nosotros tenemos por política que el abogado que hace la gestión adentro da las declaraciones cuando sale. Entonces nosotros hacemos el contrainterrogatorio y el contrainterrogatorio yo lo cierro después de haberle hecho 200 preguntas a los testigos de todo, de si habían visto a Ricardo dar alguna orden, de si habían visto a Ricardo en el consejo, si habían visto a alguna persona hacer alguna grabación ilegal, si alguna vez habían visto algo. No. Al final de todo, a los 3 testigos, a los 4, pero a los 3 principales de ellos que venían con algún ánimo de hacer daño, ya después de haberlo cerrado en el contrainterrogatorio, le hago 3 preguntas puntuales textuales. ¿Alguna vez? No, corrijo. Esas eran preguntas anteriores. Le dije, a usted, de alguna forma, de cualquier forma, le consta que durante los 5 años de gobierno, Ricardo Martinelli haya intervenido o haya ordenado intervenir los teléfonos ilegales de alguna persona, ¿sí o no? No. Durante los 5 años de Ricardo Martinelli, ¿le consta a usted que Ricardo Martinelli haya intervenido o haya ordenado intervenir a alguna persona de manera ilegal, sí o no? O si haya ordenado intervenir correos, ahora, ¿sí o no? No. De alguna manera, de cualquier manera, le consta a usted que Ricardo Martinelli haya ordenado vigilancia y seguimiento ilegal durante los 5 años que estuvo en el gobierno. De cualquier forma le consta a usted esto, sí o no. La respuesta no. Es decir, no, de todos. Y cuando yo salgo, como eso lo están viendo los periodistas, porque los periodistas están en una sala y ellos están viendo esto. Entonces yo les digo, señores, ustedes vieron las 3 preguntas de cierre que se las hice a todos. Y cuando se las hice a todos, comprender la respuesta no es difícil. Es N o no. Una palabra, 2 letras. No tiene muchos significados. N o no, y son los testigos de la Fiscalía. Y no quise declarar más para no que editaran. ¿Y sabe qué hicieron? No pusieron las noticias mías. Las aguantaron. Se pusieron a hablar de las vacunas, de los perros, de los gatos, de lo que fuera, menos de las noticias. Y eso es censurar. Entonces, ¿que pueden hacerlo? Sí. Pero va a seguir siendo censura y es censura privada porque nosotros sabemos lo que está pasando allá adentro y los estamos aniquilando a la Fiscalía. 10 veces mejor que la vez pasada. Cuando llevaron a todo su equipo de personas para agarrar y decir que es que lo que pasa es que instalaron un internet que Miren, los testigos de ellos, los testigos de la Fiscalía, señor, ¿y el internet tenía algo de irregular? No. ¿Es el mismo internet que usted instala en residencia? Sí. ¿Es el mismo que se instala en comercio? Sí. ¿Era el mismo que tenía que se instala en las otras instituciones? Sí. ¿Tenía algo de irregular? No. Y esto con cada una de las personas que de verdad que a mí me da vergüenza sentir que yo tengo 7 fiscales, 8 fiscales ahí, que ganan entre 5 y 7 mil dólares los fiscales ahí, haciendo este papel.
ni aunque quieran, van a lograr una condena de Ricardo Martinelli. Hagan lo que hagan, no lo van a lograr. Y la lástima es que el tiempo que se pierde. Ayer nosotros empezamos y ellos querían leer unos cuadernillos, 5.000 páginas aproximadamente, en un montón de cuadernillos que tienen fotocopias, literalmente fotocopias, que nadie certifica de dónde salieron esas fotocopias. Que ya en el juicio pasado se le preguntó al perito si podía certificar de dónde habían salido esas copias y dijo que no. Que cada uno de los dispositivos digitales, y ayer lo certificó el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses con el Ministerio Público. Y el documento dice específicamente no hay cadena de custodia. A pesar de que el auto de apertura a juicio oral indica que los componentes tienen cadena de custodia, las evidencias no mantienen cadena de custodia. Y ya ustedes recordarán que en el juicio anterior tuvimos que si sellos rotos, que si no sellos rotos, que lo que no tenía nada cadena de custodia. ¿Y qué es la cadena de custodia? Porque es importante que la gente entienda. Nosotros mencionamos cadena de custodia y asumimos que todo el mundo entiende lo que es la cadena de custodia. Bueno, la cadena de custodia es la forma en que se garantiza un principio que se llama un principio de mismidad, que quiere decir que lo mismo que se recolecta acá es lo mismo que se entrega y se les presenta a los jueces en juicio oral. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo agarro y yo llegué aquí a esta escena y yo veo este celular que está aquí sobre el escritorio. Y lo primero que yo hago es una fijación de evidencia, es decir, tomo las fotos a donde estaba, Luego paso a describirlo. Se describe, este es un celular negro de tal marca, de tales dimensiones, que tiene tal carátula, de tal color, que que al prenderse aparece tal cosa, tal y cual. Y se describe quiénes participan de la diligencia y esa diligencia se hace entonces con las personas presentes la firman y esto se embala. Entonces se pone en un lugar en donde se sella, ¿ve? Y ya se sabe, y esto tiene un sello de custodia, que es eso, pues no, este que ya se recogió ahí, nadie lo va a tocar. Entonces, esto que llega acá, se abre después con un perito, porque queremos saber lo que hay en el celular. Pero para abrirlo con un perito, entonces se sigue, se va marcando en la cadena de custodia quién es la persona que lo va a tocar. Y para abrir, para ver lo que está ahí, entonces dicen, licenciado Vallarino, para que usted sepa, se va a hacer una incautación de datos, para que usted venga con su abogado y si es necesario su perito, para que usted pueda verificar lo que hay acá adentro, porque nosotros vamos a hacer una inspección. Y llaman a la contraparte también para que esté presente. Y entonces se hace esa incautación de datos en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y todo el mundo firma la diligencia. Esto fue lo que se extrajo, todo el mundo firma, se vuelve a embalar el celular y tal y cual. Cuando llegan a juicio, después de haber hecho todas las prácticas, porque eso se hace en las transcripciones, cada parte presenta lo suyo, a todo el mundo se le da copia de lo que hay, y cuando llegamos a juicio no hay discusión de dónde salió eso. Que no es lo mismo que llegar a juicio con 7 folders de fotocopias, no estoy hablando ni originales, ni copias autenticadas, 7 cuestiones de fotocopia, a las que yo no le di derecho a acceso a la contraparte, de donde la contraparte de derecho nadie sabe de dónde lo sacó, en donde el perito que dice que lo pusieron a sacar de diferentes dispositivos dice que jamás le hicieron asegurar cadena de custodia y que el ex jefe del Consejo Nacional de Seguridad le decía, se llevaba las cosas y decía, eso me lo llevo yo, tú olvídate de eso. Entonces, vamos a leer. Me da un dolor, porque hoy yo veía a esa fiscal leyendo y la verdad que hay cosas que causan gracia dentro de todo esto porque parte de los documentos estaban en inglés. Y entonces aprovecho para saludar hoy prometí que le iba a hacer un saludo al colega Sim de la parte querellante, que son nuestros adversarios, pero al final de cuentas nosotros no llevamos eso al plano personal. Entonces, para leer todos estos cuadernillos, 5.000 páginas, para que al final de cuentas nosotros tengamos que decir, ¿y eso dónde salió?
¿Y quién estaba de nosotros cuando eso se sacó? ¿Qué persona había de la defensa? ¿Dónde se hizo una incautación de datos con el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense? ¿Cuándo a esto se le invitó a la defensa a ver esto? ¿Dónde se garantizó una cadena de custodia aquí? ¿De dónde sacaste estos papeles? Porque papeles los puedo imprimir yo en mi computadora 200. Entonces va a servir para absolutamente nada, como no le sirvió en el juicio anterior. Más todos los que tenemos ahorita de lo que va a venir con los interrogatorios ahora del perito que tiene que venir a decir lo mismo que dijo en el otro juicio. No es que en el otro juicio él va a decir, no, se rompió la cadena, eso no tenía mismidad, y ahora va a venir a decir lo contrario. Sería él mismo echarse la soga al cuello, no puede. Además que nosotros tenemos unas líneas de contrainterrogatorio precisamente para saber lo que tenemos que hacer. El testigo protegido, lo estoy esperando, con los brazos abiertos. Aquí en Panamá te queremos que vengas a decirnos tu verdad, entre comillas. La vez pasada, cuando ese señor se quita, porque la vez pasada, si yo les dijera a ustedes cómo llega este señor a juicio, él llega disfrazado del chacal de la trompeta. Así llega a juicio. Yo veo así y yo veo un señor caminando, literalmente, disfrazado del chacal de la trompeta. Entra a la audiencia y como a los 15 minutos, 20 minutos dice, yo quiero que el país sepa lo que voy a declarar y yo me voy a quitar mi capucha, ¡ra! Y se quita la capucha y ¡ay! Miren quién es. Y entonces, por supuesto, yo no estaba en ese momento, como era un testigo protegido, y a pesar de que habían las posibilidades de que fueran diferentes personas tratando de hacer daño, pues yo de verdad que en mi cabeza decía, no van a ser tan brutos de verdad de traerme a un tipo que es uno de los tipos que trabaja con Picuiro, que lo nombraron. No, ese tipo claro que lo vamos a llevar en juicio. Pero nosotros no estábamos tan preparados como hoy en día, que ahora sí sé quién es, ahora sí sé a dónde está trabajando, ahora sé el salario que le subieron. Bueno, dónde está trabajando se lo pongo entre comillas, porque yo sí sé lo que hace este supuesto funcionario público, que está en una misión diplomática como si fuera un agregado militar de Panamá, que es una posición reservada para comisionados, es decir, en estas posiciones en donde va la gente a la Junta Interamericana de Defensa, van generales y coroneles. Bueno, aquí para subirle el salario, el gobierno anterior de Varela mandó un cabo. Un cabo. Yo tengo el resuelto, por medio del cual lo nombraron, el 773. Y también tengo quien lo pidió, que lo pidió Picuiro. Picuiro pidió para él una licencia con sueldo en Panamá, es decir, le pagan el sueldo en Panamá y también le pagan el de allá. A mí me da risa porque esta gente se puso a cuestionar, que ahí lo voy a poner en mis redes porque ahí me lo mandaron, de esas cosas que circulan en las redes y me llegan a mí, que al jefe de inteligencia anterior le habían dado la subida de 2 rangos, que se llaman ascensos por razones de mérito, por razones heroicas, porque es que si a las personas le dijeran básicamente las ejecuciones que ha tenido ese oficial, y entre esas, por ejemplo, haber capturado un buque aquí norcoreano, que creo que todos conocieron eso, pero por supuesto que eso en cualquier país del mundo te genera ascenso. Pero ese tipo tiene diplomas suficientes para poner por todos los pisos de mi casa. Tiene cualquier cantidad de diplomas. Entonces se quejan que en 5 años el tipo hizo 2 ascensos. En cambio, con el cabo testigo protegido, que ganaba $700, pasó a ganar más que los comisionados, es decir, como 10 ascensos, porque ese es un puesto reservado. De acuerdo al reglamento de la Junta Interamericana de Defensa, es un puesto reservado para comisionados, para coroneles y para generales o su puesto equivalente, que sería acá un comisionado. Porque un subcomisionado sería el equivalente a un teniente coronel, un comisionado el equivalente a un coronel. Allá mandan a este sujeto. Yo ahora sí he hecho mi trabajo. Yo sé quiénes son las 6 personitas aquí que hay en esa dependencia de la OEA. Yo sé que la embajadora actual
no sabe ni qué hacer con él. De hecho, a él se le venció el contrato hace como el 18 de julio, creo que fue. Y yo sé que allá mismo tienen incomodidad con él. Sé los 6 meses que estuvo desaparecido con el tema del COVID. Nosotros sabemos bastante ahora de ese señor. Los homólogos que me he entrevistado con homólogos de otros países no saben ni quién carrizo es ese señor por Panamá. Pero bueno, yo no puedo ampliar porque obviamente la línea de contrainterrogatorio yo prometo que va a ser histórica. El país va a saber quién es Pinocho. El país va a saber quién es ese señor. Entonces, cuando nosotros veníamos interrogando al Consejo de Seguridad completo y venían cayendo uno tras otro, nosotros vemos que la Fiscalía de repente, ¡pam!, paró el ritmo, porque se dio cuenta que eso era lo que le iba a pasar con los otros. Y dice, vamos a leer pruebas. Oiga, usted no pretenderá leer 5.000 páginas aquí en juicio, porque 5.000 páginas en juicio nos vamos a pasar 2 meses y medio leyendo. Cuidado, 3 meses leyendo. Bueno, a ellos sí se les ocurrió. Y literalmente ahora tenemos a una persona leyendo esas copias que le van a servir para absolutamente nada, porque nunca hubo incautaciones de datos, no participó ni la parte querellante, ni la defensa, ni peritos de nadie, ni hubo inspecciones autorizadas, ni Harry Díaz nunca hizo ninguna incautación de datos, como decía el 314 que tenía que hacerse. Nada de eso le sirve. Y entonces tengo a 7 fiscales ahí, aparte del que lee, porque yo no entiendo ni siquiera para qué están los 7 si nada más hay uno que está leyendo, pero los 7 ahí, gastando el día, a razón de ustedes, del salario de ustedes, y se los agradecen todos, como de 5, 6, 7 mil dólares mensuales. Entonces, en este caso, Panamá se ha gastado como 5 millones de dólares ya. Yo no he metido en esto los gastos mediáticos y los gastos de otra serie de gastos. Estoy hablando puntualmente, nada más el caso lleva como 5 millones de dólares ya. ¿Para qué? Para nada. Y entonces yo vengo, y ayer veo, y por eso puse el tema del Twitter, porque yo veo cómo este caso llegó hasta donde llegó. Porque aquí no ha habido el coraje de parar. Y yo quiero que me pongan el próximo video, porque les juro que a mí me provoca, fue lo que causó que yo me metiera en la defensa de Ricardo Martinelli. Por favor, pónganme el video. Eso de imputación. La imputación no es la audiencia. La audiencia es la forma como se comunica la imputación. La imputación existe antes de la audiencia. La imputación existe cuando los elementos de convicción, las informaciones que se tengan, las evidencias, acrediten el hecho punible. Yo escuché eso y yo puse en mi Twitter, me violaron los oídos de penalista. Literalmente así lo siento. Eso cualquier penalista que lo escuche, eso es como que le echaran, pero como que le echaran aceite en la sangre. Porque es que decir semejante cosa, Dios mío, pero lo peor, la imputación es la base del proceso. La imputación nunca la podrá hacer, este señor dijo que lo podía hacer una admisión de querella. Yo, a Jerónimo, que yo no le tengo ninguna animadversión personal, ojo a Jerónimo, de hecho, siempre lo he considerado un estudioso del derecho penal y entiendo que hasta lo enseña en algunas universidades. Pero yo lo reto a que nosotros hagamos un debate académico en la universidad que quiera o en el Colegio Nacional de Abogados, el día que quiera, a la hora que quiera, a que él me dé su tesis de esa que dijo de lo que era la imputación. Para yo tratar, dentro de mi desconocimiento, mi poquito conocimiento del derecho, explicar qué es una imputación. Porque la imputación no es ni remotamente lo que él dijo. Primero, nunca una imputación la puede hacer un particular. La acción penal le pertenece al Ministerio Público. El único que puede decir te persigo penalmente a ti es el Ministerio Público. Entonces, nunca de la admisión de una querella que la hace un particular puede nacer una imputación. Porque esa persona no es el Ministerio Público y el Código claramente dice que la imputación es el acto por medio del cual el fiscal, y en ese momento no había fiscal designado, le imputa cargos a una persona, le comunica hechos que pueden ser delictivos, por los cuales va a investigar a una persona y lo hace ante un juez de garantía.
de manera oral, es decir, en audiencia. El sistema penal acusatorio tiene principios, principios de oralidad, principios de contradicción, principios de estricta legalidad, principios de constitucionalización del proceso que indican que esto se hace oralmente en una audiencia y que este concepto se hace ante un juez de garantía. Cuando se admite la querella, no había juez de garantía. Y la Corte Suprema de Justicia no es juez de garantía. Así que mal podía un particular con una querella ante la Corte Suprema de Justicia, que no es juez de garantía, realizar ninguna imputación a un imputado que no estaba con una defensa que no estaba notificada y sin decirle hechos relevantes por los cuales te voy a investigar. La imputación es tan importante que está a rango constitucional. Que un magistrado me diga es que en un proceso especial de diputados no se requiere imputación. Me mentaron la madre, la abuela y todas mis tías. Y por favor, para que esto no pase, porque yo realmente espero, aquí hay una campaña ahora mismo que si hay un fallo que ya tumba todo esto y que los magistrados reconozcan, yo quisiera pensar que es así. Realmente quiero pensar que los magistrados han entrado en razón y que no se pueden volar la Constitución Nacional. Yo quiero que me pongan, por favor, esto que les voy a poner. Nosotros tenemos una norma, una ley que es la más grande, la más fuerte, la más importante de todas, y cualquier abogado sabe que eso se llama Constitución Nacional. Entonces, si ustedes quieren saber cuán importante es la imputación, nada más tienen que leerse, léanselo ustedes, búsquenlo en Google, artículo 31 de la Constitución Nacional. Y si por favor me ponen el artículo 31 de la Constitución Nacional, ¿qué dice ahí? Solo serán penados los hechos declarados punibles por la ley anterior a su perpetración, es decir, que tienen que estar contenidos en el código, no se lo puede inventar nadie, pero ¿qué dice ahí? Y exactamente aplicable al acto imputado. Entonces, no se puede penar a alguien si no hay un acto imputado. Entonces, a ver si entendemos la palabrita está en la Constitución Nacional. De hecho, lo puse ahí, lo dejé el artículo 32 porque también se lo están llevando por los cachos, cuando dice, nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva y disciplinaria. Y esto es para que lo tomen los diputados, porque yo advertí la inconstitucionalidad de esa cláusula de nulidad desde hace muchísimo tiempo. A Ricardo Martinelli lo eximieron, lo absolvieron de dos delitos que fueron los delitos de peculado de uso y de peculado. Y mandaron a revisar sobre los otros dos de vigilancia y de interceptación de correo. Cuando nosotros empezamos la audiencia, nosotros le preguntamos a los jueces, ¿cómo vamos a empezar? Si se mantiene dentro de la acusación los mismos hechos. El artículo 7, que es un desarrollo del artículo 32 del Código Procesal Penal, dice que nadie puede ser condenado ni investigado, ni investigado dos veces por los mismos hechos, aunque se le dé una calificación distinta. Entonces, cuando nosotros decimos cuáles fueron los hechos que cambió el Tribunal de Anulación, que el presidente de ese Tribunal de Anulación salvó el voto porque no podía hacer semejante salvajada, los hechos no cambiaron. Entonces, cuando en los hechos se dice por qué es que se utilizó el Consejo Nacional de Seguridad para pinchar y tal cosa, eso era un peculado de uso. Y ahora ya me absolviste del peculado de uso, es decir, tú dijiste eso no pasó como tribunal, pero ahora quieres usar esos mismos hechos para ver si son vigilancia, pero son los mismos hechos a los cuales tú le estás dando una calificación distinta. Me estás poniendo de nuevo a que yo te pruebe que esos hechos no ocurrieron, porque si hubieran ocurrido me hubieras sancionado por peculado de uso.
pero es que no ocurrieron. Entonces, Panamá va a ser sancionada tantas veces por este capricho. Ese testigo protegido que ha ganado casi $1 millón en ingresos desde su declaración. Yo sé que Dios me va a dar el momento, y esto se lo quiero decir a la embajadora actual que está y a todas las personas que están rodeando y que están avalando esto. Cualquier malversación de fondos arriba de $100,000, sea quien sea, termina siendo un peculado, que es un peculado agravado con pena de 8 a 15 años. Ojo con lo que hacen hoy, porque mañana no van a estar ahí. Y mañana le van a preguntar si lo avalaron, si fueron cómplices, si en alguna manera participaron, si lo mantuvieron. Esas son cosas que se van a cuestionar. Y mi consejo como abogado es que bajo ningún concepto le renueven ese contrato que entiendo venció el 18 de julio. Nosotros nos va a tocar hacer un juicio como la vez pasada, en donde a ustedes les van a decir, en un lado, que está pasando algo, que Juan reconoció un correo, que si la fiscalía metió 16 pruebas documentales, 16 pendejadas habrá metido. Pero eso es lo que le van a estar diciendo. Si usted quiere saber lo que está pasando en el juicio, bueno, por lo menos si me cree, vea este canal. Aquí le vamos a decir lo que está pasando. Yo les garantizo que nosotros salimos triunfando en ese juicio. Y así lo quiero dejar por hoy. Hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.